Ana Lucía llegó a la entrevista de trabajo con sus únicos zapatos decentes, sin saber que el CEO Roberto Vega no iba a evaluar sus habilidades profesionales, sino algo mucho más valioso: su carácter. Ana Lucía Herrera se miró por quinta vez en el espejo rajado de su pequeño apartamento. Sus zapatos negros de tacón bajo estaban lustrados hasta brillar, pero las pequeñas grietas en el cuero revelaban años de uso constante. Su traje azul marino había sido una ganga en una tienda de segunda mano, pero se ajustaba bien y proyectaba la profesionalidad que desesperadamente necesitaba transmitir. A los 32 años, Ana Lucía había enviado más de 200 currículums en los últimos 6 meses sin recibir una sola llamada para entrevista, hasta hace 3 días, cuando el teléfono había sonado y una voz profesional le había informado que Vega Industries quería entrevistarla para el puesto de coordinadora administrativa. Había pensado que era una broma cruel. «Mami, ¿ya te vas?», preguntó Diego, su hijo de 8 años, asomándose desde la cocina donde estaba desayunando cereal con agua, porque la leche se había terminado 2 días atrás. «Sí, mi amor. Regreso en unas horas. Cuida a tu hermana». Sofía, de 6 años, corrió hacia ella con sus brazos extendidos. Sus zapatos escolares tenían agujeros que Ana Lucía había cubierto con cinta adhesiva desde adentro para que no se notara tanto. «¿Vas a conseguir el trabajo, mami?». Ana Lucía se arrodilló para abrazar a sus hijos, inhalando el aroma de su champú barato pero limpio. «Voy a hacer mi mejor esfuerzo, princesa. ¿Y si lo consigues, podremos comprar pizza?», preguntó Diego con esperanza. El corazón de Ana Lucía se apretó. Hacía 2 meses que no comían pizza o cualquier comida que no fuera arroz, frijoles y las verduras más baratas del mercado. «Si consigo el trabajo, celebraremos apropiadamente», prometió, aunque sabía que el primer sueldo se iría completo a pagar la renta atrasada. Ana Lucía besó a sus hijos y salió del apartamento de 2 habitaciones que compartían en una zona trabajadora de Ciudad de México. El edificio era viejo pero limpio, y ella se aseguraba de que su pequeño hogar siempre estuviera impecable, sin importar cuán poco tuvieran. En el autobús hacia el centro de la ciudad, Ana Lucía repasó mentalmente las respuestas que había practicado durante días. Tenía que conseguir este trabajo. Sus ahorros se habían agotado hacía 2 meses, y había estado viviendo de trabajos temporales de limpieza que apenas cubrían los gastos básicos. Su esposo Carlos había muerto en un accidente de construcción 3 años atrás, dejándola sola con 2 niños pequeños y una montaña de deudas médicas de su tratamiento. El seguro había cubierto poco, y lo que había ahorrado durante años de matrimonio se había esfumado en cuestión de meses. Desde entonces, Ana Lucía había trabajado como empleada doméstica, cuidadora de niños y en empleos de limpieza nocturna, pero nada había sido estable, y nada había pagado lo suficiente para realmente salir adelante. Cuando el autobús se detuvo frente al imponente edificio de Vega Industries, Ana Lucía sintió una mezcla de esperanza y terror. El rascacielos de cristal y acero se alzaba hacia el cielo como un símbolo de todo lo que ella no tenía: éxito, estabilidad, futuro. El vestíbulo de mármol de Vega Industries era más elegante que cualquier lugar donde Ana Lucía hubiera estado. Empleados en trajes caros caminaban con propósito, hablando por teléfonos último modelo y cargando maletines de cuero. «Buenos días», saludó al guardia de seguridad, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. «Ana Lucía Herrera para una entrevista a las 10:00. El guardia revisó su lista y asintió. «Piso 25, oficinas ejecutivas. Los elevadores están a su derecha». Mientras subía en el ascensor, Ana Lucía observó su reflejo en las puertas pulidas. Se veía presentable, profesional incluso. Nadie podría adivinar que había desayunado solo café negro porque era lo único que quedaba en su cocina. La recepcionista del piso 25 era una mujer elegante que la dirigió a una sala de conferencias lujosa. Ana Lucía esperó nerviosamente durante 10 minutos, revisando una vez más los documentos en su carpeta gastada. Su currículum de 1 página, copias de sus certificados de cursos de computación y cartas de recomendación de empleos anteriores. «Señora Herrera». Ana Lucía se volvió para ver a un hombre alto de aproximadamente 45 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que su renta de 3 meses. Su presencia irradiaba autoridad y éxito, pero sus ojos mostraban una calidez inesperada. «Soy Roberto Vega, CEO de la empresa. Gracias por venir». Ana Lucía sintió que se le caía el alma al suelo. ¿El CEO iba a entrevistarla personalmente? Esto era completamente inusual para un puesto administrativo de nivel básico. Es un honor conocerlo, señor Vega.
Tartamudeó, esperando que su nerviosismo no fuera demasiado obvio. Por favor, siéntese. ¿Gusta café o agua? Agua estaría bien, gracias. Roberto se sentó frente a ella, estudiando su currículum con atención que la hizo sentir aún más nerviosa. Ana Lucía había sido completamente honesta en su aplicación, secundaria completa, algunos cursos de computación tomados en una escuela técnica económica y 3 años de experiencia administrativa en una pequeña empresa de contabilidad antes de que cerrara. Veo que trabajó en Contadores Asociados durante 3 años. ¿Por qué terminó su empleo ahí? La empresa cerró debido a problemas financieros, señor. El dueño se retiró y no pudo encontrar compradores. ¿Y desde entonces? Ana Lucía vaciló. Esta era la pregunta que más temía. Podía mentir, inventar empleos más impresionantes. Pero algo en la mirada directa de Roberto la hizo optar por la honestidad. He estado buscando trabajo formal durante 6 meses, señor. Mientras tanto, he hecho trabajos de limpieza y cuidado de niños para sostener a mi familia. ¿Su familia? Soy viuda. Tengo 2 hijos pequeños de 8 y 6 años. Roberto asintió sin mostrar juicio alguno, lo que sorprendió gratamente a Ana Lucía. Muchos empleadores habían terminado entrevistas abruptamente al enterarse de que era madre soltera. ¿Qué la motivó a aplicar específicamente a Vega Industries? Ana Lucía respiró profundo. Su reputación, señor. He investigado la empresa y sé que tratan bien a sus empleados. Ofrecen estabilidad y oportunidades de crecimiento. Eso es exactamente lo que busco para poder darle seguridad a mis hijos. Durante la siguiente media hora, Roberto hizo preguntas estándar sobre sus habilidades, experiencia con software y capacidad para manejar múltiples tareas. Ana Lucía respondió con honestidad, admitiendo cuando no tenía experiencia con ciertos programas, pero expresando su sincera disposición a aprender. ¿Cuáles son sus expectativas salariales?, preguntó Roberto. Ana Lucía había investigado el rango salarial para puestos similares. El anuncio mencionaba entre 20,000 y 25,000 pesos mensuales. Cualquier cantidad en ese rango sería un cambio de vida para mi familia. Roberto hizo algunas notas más. Luego cerró la carpeta. Muy bien. Ana Lucía, creo que he escuchado suficiente sobre sus calificaciones técnicas. El corazón de Ana Lucía se hundió. ¿Ya había terminado? ¿Tan rápido? Eso significaba que no había pasado el corte. Eso significa que... comenzó Ana Lucía, tratando de ocultar su devastación. La entrevista técnica ha terminado, interrumpió Roberto con una sonrisa enigmática. Pero me gustaría mostrarle las instalaciones, para que vea dónde trabajaría si es seleccionada. Un rayo de esperanza atravesó el pecho de Ana Lucía. Tal vez aún tenía una oportunidad. Me encantaría ver las oficinas, señor Vega. Roberto la llevó por un recorrido completo de las oficinas. Le mostró los diferentes departamentos, explicó la cultura de la empresa y la presentó a varios empleados. Ana Lucía notó cómo todos parecían genuinamente cómodos con él. No. Había la tensión o el miedo que había experimentado en trabajos anteriores con jefes autoritarios. Tenemos un comedor subsidiado, donde los empleados pueden almorzar por muy poco costo, explicó Roberto mientras pasaban por una cafetería moderna y limpia. También ofrecemos seguro médico familiar completo y un fondo de ahorro voluntario. Ana Lucía asintió, tratando de no parecer demasiado desesperada, aunque por dentro calculaba lo que significarían esos beneficios para ella y sus hijos. Seguro médico. Diego necesitaba lentes, y Sofía no había ido al dentista en más de 1 año. Esta sería su área de trabajo, dijo Roberto finalmente, señalando un escritorio ordenado cerca de una ventana con vista panorámica de la ciudad. Coordinaría las operaciones administrativas de 3 departamentos: recursos humanos, finanzas y operaciones. Es hermoso, murmuró Ana Lucía, imaginándose trabajando ahí cada día, teniendo estabilidad por primera vez en 3 años. El horario es de 8:00 a 5:00, de lunes a viernes. Ocasionalmente podría necesitar quedarse 1 hora extra durante periodos de mucho trabajo, pero siempre con previo aviso. Eso sería perfecto. Podría recoger a mis hijos de la escuela a tiempo. Regresemos a mi oficina para finalizar algunos detalles, dijo Roberto. En el camino de vuelta, Roberto se detuvo en el área de recepción para hablar brevemente con su asistente sobre una llamada importante que estaba esperando. Ana Lucía esperó respetuosamente a unos pasos de distancia, admirando las obras de arte que decoraban las paredes y sintiéndose cada vez más esperanzada. Ana Lucía, ¿puede acompañarme?, la llamó Roberto desde la puerta de su oficina.
Cuando entró, Roberto estaba organizando algunos papeles en su escritorio ejecutivo. La oficina era impresionante. Ventanales del piso al techo, muebles de cuero elegantes y esa vista panorámica de Ciudad de México que quitaba el aliento. Tome asiento. Hay algunos formularios estándar que necesitará llenar independientemente del resultado de la entrevista, dijo Roberto, entregándole varios papeles. Información de contacto, referencias, formularios de impuestos básicos. Ana Lucía se sentó y comenzó a completar los formularios cuidadosamente. Después de unos minutos, Roberto revisó su reloj. Disculpe un momento, dijo. Tengo una llamada urgente de nuestros inversionistas japoneses que debo atender. El horario en Tokio hace que sea difícil coordinar. ¿Podría esperar aquí? No tardaré más de 10 minutos. Por supuesto, señor Vega. Roberto salió, cerrando la puerta tras él. Ana Lucía continuó llenando los formularios, pero después de unos minutos su pluma se quedó sin tinta. Miró alrededor del escritorio de Roberto para ver si había otra pluma disponible entre los organizadores y portalápices. Fue entonces cuando lo vio. Un sobre manila grueso estaba parcialmente oculto bajo algunos papeles en el escritorio de Roberto, con billetes de alta denominación sobresaliendo ligeramente del borde. Ana Lucía podía ver claramente que eran billetes de 500 pesos, y parecían ser muchos. Se quedó completamente inmóvil, mirando el dinero. Su mente comenzó a correr descontroladamente. Con ese dinero podría pagar la renta atrasada que la tenía despierta por las noches. Podría comprar comida real para sus hijos, leche, huevos, carne, frutas. Podría comprar los útiles escolares que Diego necesitaba y los zapatos nuevos que Sofía llevaba meses pidiendo. Nadie la vería. Roberto estaba en su llamada importante con Japón. Las cámaras de seguridad, si las había, no podrían ver dentro del sobre desde su ángulo. El dinero estaba claramente olvidado o mal colocado. Tal vez Roberto ni siquiera sabía exactamente cuánto había ahí. Ana Lucía extendió la mano hacia el sobre, luego se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo desde el pasillo. Pensó en Diego preguntándole la noche anterior si tendrían dinero para la excursión escolar del viernes. Sus compañeros de clase irían a un museo, y él había dicho, «No importa, mami», cuando ella le explicó que no podían permitírselo. Pero había visto la decepción en sus ojos. Pensó en Sofía usando los mismos zapatos desgastados durante meses, con agujeros que Ana Lucía había tratado de disimular con marcador negro. La niña nunca se quejaba, pero Ana Lucía había notado cómo miraba los zapatos nuevos de sus compañeras de clase. Pensó en las facturas médicas sin pagar que se acumulaban en el cajón de su cocina, en las noches que se acostaba con hambre para que sus hijos pudieran tener una porción decente de cena. Su mano se acercó más al sobre. Sería tan fácil, pero entonces recordó la voz de su difunto esposo, Carlos, quien siempre le había dicho, «Ana Lucía, mi amor, la pobreza no es excusa para perder la dignidad. Nuestros hijos van a aprender más de lo que hacemos que de lo que decimos». Ana Lucía retiró su mano bruscamente y la puso firmemente en su regazo, cerrando los puños. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta para buscar a Roberto o a su asistente y informarles sobre el dinero visible en el escritorio. En ese preciso momento, la puerta se abrió y Roberto entró. «Disculpe la tardanza. Los inversionistas asiáticos son muy detallistas. ¿Cómo van los formularios?» «Señor Vega», dijo Ana Lucía inmediatamente, su voz firme a pesar de sus nervios. «Mi pluma se quedó sin tinta y cuando busqué otra en su escritorio, noté que hay un sobre con dinero parcialmente visible. Pensé que debería saberlo para que pueda guardarlo apropiadamente». Roberto siguió su mirada hacia el escritorio. Luego la miró directamente a los ojos con una expresión inescrutable. «¿Vio cuánto dinero hay en el sobre?» «No, señor. No era mi lugar investigar. Solo noté que estaba visible y pensé que podría ser importante para la seguridad». Roberto caminó lentamente hacia su escritorio y recogió el sobre, abriéndolo completamente frente a Ana Lucía. Estaba lleno de billetes de 500 pesos cuidadosamente organizados. «Hay 50,000 pesos aquí», dijo Roberto tranquilamente, contando algunos billetes. ¿No sintió ni la más mínima curiosidad por saber exactamente cuánto dinero era? Ana Lucía se sintió confundida por la pregunta extraña. «Señor Vega, no es mi dinero. No tengo derecho a curiosidad sobre sus pertenencias personales». Roberto la estudió durante un largo momento que se sintió como una eternidad. «¿Y si le dijera que este dinero ha estado en mi escritorio?» «Durante toda nuestra entrevista, parcialmente visible desde donde usted estaba sentada».
El corazón de Ana Lucía comenzó a acelerarse. Algo extraño estaba pasando. «Señor». «Ana Lucía», dijo Roberto con voz tranquila pero intensa. «¿Sabía que este es mi método de evaluación final para todos los candidatos a puestos que requieren acceso a información confidencial y manejo de recursos de la empresa?» La realización golpeó a Ana Lucía como una ola helada. Fue una prueba. «La más importante de todas», confirmó Roberto, su expresión ahora mostrando algo que parecía respeto genuino. «En los últimos 5 años he entrevistado a más de 200 candidatos para varios puestos en esta empresa. Algunos con maestrías de universidades prestigiosas, algunos con años de experiencia en corporaciones importantes, algunos con referencias impecables de empleos anteriores». Roberto se sentó en el borde de su escritorio, mirándola directamente. ¿Sabe cuántos de esos 200 candidatos notaron el dinero y me lo informaron inmediatamente sin investigar primero cuánto había? Ana Lucía negó con la cabeza, aunque comenzaba a sospechar una respuesta que la llenaba de asombro. «Usted es la primera». «¿La primera?» Ana Lucía se sintió mareada. ¿La primera en 5 años? La primera en 200 candidatos que eligió reportar el dinero inmediatamente sin examinarlo primero, sin siquiera acercarse lo suficiente para ver cuánto era. La mayoría lo ignoró completamente, fingiendo no verlo para evitar la tentación o la complicación. Algunos lo reportaron, pero solo después de contar discretamente cuánto había, claramente calculando si valía la pena el riesgo. Roberto caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad, y 3 personas, continuó, simplemente se lo llevaron discretamente, esperando que yo no me diera cuenta. ¿Y qué pasó con las personas que se lo llevaron? Fueron arrestados por robo cuando salían del edificio. Tenemos cámaras de seguridad, por supuesto, y vigilancia en tiempo real, pero ese no es el punto. Ana Lucía se sentó pesadamente en la silla, sintiendo como si todo su mundo hubiera cambiado en los últimos 5 minutos. «Señor Vega, no entiendo. ¿Esto significa que no conseguí el trabajo porque no pasé alguna parte de su prueba?» Roberto se rió, un sonido cálido y genuino que llenó la oficina. «Ana Lucía, acabas de pasar la prueba más importante que tengo. Acabas de demostrar integridad absoluta bajo presión extrema. Pero durante nuestra conversación mencionaste que has estado luchando financieramente durante meses, que necesitas este trabajo desesperadamente para mantener a tu familia. Con 50,000 pesos, podrías resolver todos tus problemas inmediatos, pagar deudas, comprar comida, darles a tus hijos las cosas que necesitan». Roberto regresó a sentarse frente a ella. «Y aún así, cuando te enfrentaste con la oportunidad, tu primer instinto no fue tomar el dinero, ni siquiera examinarlo más de cerca. Tu primer instinto fue proteger la propiedad de otra persona». Ana Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Señor Vega, ¿qué significa esto exactamente?» «Significa, Ana Lucía Herrera, que puedo enseñar habilidades técnicas. Puedo entrenar a alguien para usar software nuevo, para manejar procedimientos administrativos complejos, para desarrollar experiencia en operaciones corporativas. Pero hay algo que no puedo enseñar, y eso es integridad del corazón». Roberto abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta nueva y gruesa. «El trabajo es tuyo si lo quieres, pero antes de que respondas, permíteme explicarte exactamente lo que te estoy ofreciendo, porque no es exactamente lo que anunciamos». El corazón de Ana Lucía comenzó a acelerarse otra vez. «¿Qué quiere decir?» «El puesto de coordinadora administrativa que anunciamos tiene un salario de 25,000 pesos mensuales. Es un buen trabajo, estable, con beneficios decentes». Ana Lucía asintió, esperando el pero, que sentía que venía. «Pero lo que te estoy ofreciendo es la posición recién creada de directora de integridad corporativa, con un salario inicial de 45,000 pesos mensuales, más beneficios completos de salud para ti y tus hijos, fondo de ahorro de la empresa, y oportunidades de educación continua». Ana Lucía parpadeó varias veces, segura de que había escuchado mal. «¿Directora de qué?» «Integridad corporativa. Serías responsable de supervisar las prácticas éticas en toda la empresa, investigar cualquier irregularidad reportada por empleados, desarrollar programas de entrenamiento sobre conducta ética y asegurar que todos nuestros empleados y procedimientos mantengan los estándares más altos de honestidad y transparencia». «Pero, señor Vega». «No tengo experiencia en...» «Ana Lucía», interrumpió Roberto gentilmente. «Acabas de demostrar más experiencia real en integridad que la mayoría de las personas con títulos avanzados en ética empresarial que he conocido. ¿Crees que alguien con un PhD en ética empresarial pero que secretamente habría contado mi dinero antes de reportarlo
¿Sería mejor candidato que tú? Ana Lucía se quedó en silencio durante varios minutos, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Finalmente, encontró su voz. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuró. «Por supuesto. Pero hay algo más que quiero que sepas antes de que tomes tu decisión». Roberto abrió otro cajón de su escritorio y sacó un archivo grueso. «Después de que confirmamos tu entrevista, mi equipo de recursos humanos realizó una verificación de antecedentes estándar. Pero también hicieron algo adicional. Hablaron con personas que te conocen». Le entregó el archivo. Con manos temblorosas, Ana Lucía lo abrió y vio reportes de entrevistas con varias personas. Su antigua jefa en Contadores Asociados, sus vecinos actuales, las maestras de Diego y Sofía, incluso algunos padres de familia de la escuela de sus hijos. Todos dijeron exactamente lo mismo, continuó Roberto. Que eres honesta hasta el punto de sacrificio personal, que preferirías pasar hambre antes que deber dinero a alguien, que nunca has tomado nada que no sea tuyo, sin importar cuán desesperada esté tu situación. Ana Lucía leyó las declaraciones, reconociendo las voces de personas que conocía, pero que no sabía que habían sido contactadas. Tu antigua jefa, la señora Carmen, dijo algo que me impactó profundamente. Ana Lucía una vez encontró 200 pesos en el baño de la oficina. Gastó su propio dinero de almuerzo para imprimir volantes y los puso por todo el edificio buscando al dueño del dinero. Se fue sin comer ese día porque no quería quedarse con dinero que no era suyo. Después de una semana sin encontrar al dueño, lo donó a una caridad para niños huérfanos. Los ojos de Ana Lucía se llenaron de lágrimas al recordar ese día. ¿Recuerda eso?, preguntó Roberto suavemente. Sí, nunca encontré al dueño del dinero. Me parecía malo quedármelo cuando alguien más claramente lo necesitaba. Ana Lucía, esa es exactamente la clase de pensamiento y carácter que quiero dirigiendo la integridad en mi empresa. Roberto se levantó y caminó hacia una fotografía en la pared que mostraba a empleados en una celebración navideña. Hace 2 años, descubrí que mi anterior director financiero había estado desviando fondos durante 5 años. Robó más de 10 millones de pesos de la empresa y de los fondos de pensión de nuestros empleados. ¿Qué pasó con él? Está en prisión federal. Pero el daño ya estaba hecho. Tuvimos que despedir a 200 empleados. Familias que dependían de nosotros para su sustento. Desde entonces he estado buscando a alguien que pueda ayudarme a reconstruir una cultura de confianza absoluta y asegurar que algo así nunca vuelva a suceder. Roberto se volvió hacia ella con intensidad renovada. Estas personas, señaló hacia la fotografía, confían en mí para proteger sus empleos, sus familias, su futuro. Necesito a alguien que entienda esa responsabilidad no solo intelectualmente, sino visceralmente. ¿Y realmente cree que yo puedo hacer eso? Creo que una mujer que prefiere reportar dinero ajeno, en lugar de examinarlo cuando sus propios hijos necesitan comida y zapatos nuevos, entiende exactamente lo que significa proteger a otros por encima de sus propias necesidades. Ana Lucía consideró todo lo que había escuchado. La oferta era más de lo que había soñado jamás, pero una preocupación persistente la mantuvo cautelosa. ¿Qué pasa si fallo? Si cometo errores porque no tengo la experiencia formal que normalmente se requiere para un puesto así. Roberto sonrió con genuina calidez. Ana Lucía, en los últimos 3 años has criado a 2 niños sola mientras trabajabas múltiples empleos. Has mantenido un hogar limpio y amoroso con recursos mínimos. Has preservado tu integridad moral a pesar de presiones económicas extremas. Si puedes hacer todo eso, puedes aprender cualquier habilidad técnica que necesites para este trabajo. Ana Lucía pensó en Diego y Sofía, esperándola en casa después de la escuela, probablemente sentados en la mesa de la cocina, haciendo tarea mientras compartían un snack simple. Acepto el trabajo, dijo finalmente, su voz firme y clara. ¿Estás completamente segura? Estoy segura. Pero tengo una condición. Roberto levantó una ceja, intrigado. Quiero que mi primer proyecto sea desarrollar un programa que ayude a otros padres solteros de bajos recursos a encontrar oportunidades como esta. No todos tendrán la suerte de encontrar un empleador que valore el carácter por encima de las credenciales tradicionales. Roberto extendió su mano para estrechar la de Ana Lucía. Trato hecho. Directora Herrera, 6 meses después. Ana Lucía estaba en su oficina con vista panorámica, revisando las propuestas para el programa de oportunidades para familias trabajadoras que había desarrollado. Habían contratado a 15 padres solteros en varios departamentos, todos seleccionados más por su carácter que por sus títulos académicos. Esa tarde,
Cuando llegó a su nuevo apartamento de 3 habitaciones donde Diego y Sofía tenían sus propios espacios para estudiar y jugar, encontró a sus hijos haciendo tarea con entusiasmo renovado. «Mami», gritó Sofía, corriendo hacia ella con zapatos nuevos que brillaban. «Mira mi proyecto de ciencias». Diego se acercó sosteniendo un certificado. «Me gané el premio por mejor estudiante del mes. La maestra dice que es porque ahora puedo concentrarme mejor en clase». Ana Lucía abrazó a sus hijos, sabiendo que su capacidad de concentración había mejorado porque ya no llegaban a la escuela con hambre, ya no se preocupaban por facturas sin pagar, ya no vivían con la incertidumbre constante sobre su futuro. Esa noche, después de acostar a los niños en sus nuevas camas en sus propias habitaciones, Ana Lucía se sentó en su sala, reflexionando sobre cómo una sola decisión honesta había transformado completamente sus vidas. Su teléfono sonó. Era Roberto. «Ana Lucía, espero no estar llamando muy tarde». «Para nada, señor Vega. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Quería que fueras la primera en saber. La Junta Directiva acaba de aprobar oficialmente la expansión de tu programa a nuestras otras 3 sucursales. Vamos a poder ayudar a 50 familias más el próximo año». Ana Lucía sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Eso significa que podremos cambiar muchas más vidas». «Exactamente. Y Ana Lucía, quiero que sepas que tu trabajo en estos 6 meses ha sido excepcional. No solo has transformado nuestros procedimientos de integridad, sino que has inspirado a toda la empresa a mantener estándares más altos». Después de colgar, Ana Lucía caminó hacia la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. 6 meses atrás había estado desesperada, desempleada, preguntándose cómo iba a alimentar a sus hijos al día siguiente. Hoy, no solo tenía estabilidad financiera y un futuro seguro para su familia, sino que tenía propósito. Estaba ayudando a construir un lugar de trabajo donde la integridad era valorada por encima de todo, donde las personas como ella podían prosperar basándose en su carácter en lugar de sus conexiones o credenciales. A veces, ser honesto en el momento más difícil abre puertas que ninguna cantidad de astucia podría alcanzar. Y a veces, mantenerse fiel a tus valores cuando más te cuesta es exactamente lo que te lleva hacia el futuro que nunca te atreviste a soñar. Ana Lucía Herrera había llegado a una entrevista de trabajo con desesperación y había encontrado no solo empleo, sino una carrera, un propósito, y la confirmación de que criar a sus hijos con valores sólidos había sido la inversión más importante de su vida. Al mirar hacia su futuro, Ana Lucía sabía que Diego y Sofía crecerían entendiendo que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la capacidad de dormir tranquilo sabiendo que has hecho lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Y en una oficina ejecutiva al otro lado de la ciudad, Roberto Vega guardaba en su escritorio una nueva fotografía. Ana Lucía recibiendo su primer premio de la Asociación Nacional de Ética Empresarial, flanqueada por Diego y Sofía, todos sonriendo con la confianza que solo viene de vivir con integridad absoluta. La prueba había funcionado perfectamente. Pero más que eso, había encontrado exactamente a la persona que su empresa y el mundo necesitaban. Alguien para quien hacer lo correcto no era una estrategia, sino simplemente quien era. Fin.